Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Una luz de esperanza en la lucha contra COVID-19. El condado de Fresno posiblemente recibirá 100,000 vacunas contra el virus cuando sea aprobada por la FDA. El supervisor del condado, Nathan McZake, informó que 100,000 vacunas es lo máximo que el condado de Fresno puede pedirle por el momento al estado, agregando que al momento que sea aprobada por la FDA, no espera que el condado demore en recibirlas. La vacuna será distribuida primero entre trabajadores de primera línea y esas personas con más edad, pero aún se desconoce para cuándo recibirán dicha vacuna. As I understand it, the vaccine, one patient needs 2 doses of the vaccine. So 100,000 vials would only be enough for 50,000 people. Here in Fresno County, we've got 1,000,000 people. So clearly we're going to need a lot more dosages than that. But at this time, to my knowledge, we have not been given a date when we're going to be receiving these vaccines. McZake dice que posiblemente recibirán las primeras vacunas a finales del año, eso si el proceso de aprobación continúa como se espera en el nivel federal. El condado de Fresno ha tenido cerca de 35,000 casos positivos y 463 muertes relacionadas con la enfermedad. Por otro lado, la Agencia Reguladora de Alimentos y Medicamentos ha aprobado la primera prueba de COVID-19 que personas podrán tomar en casa. La prueba fue creada por el grupo Lucira Health y le permite a usuarios el obtener una muestra nasal por sí mismo. La muestra luego es colocada en un frasco que se conecta con un dispositivo portable y muestra los resultados en 30 minutos o menos. Por el momento, la FDA no ha revelado el precio del producto, pero según la página de Lucira, se espera que tenga un costo de menos de $50. Se necesitará una prescripción para obtener una prueba. Y trabajadores del campo son algunos de las personas que corren más riesgo en contraer COVID-19 y es más probable que no tomen ventaja de los programas diseñados para ellos. Trabajadores del campo destacan su trabajo muy cerca de cada uno e información indica un número alto de infecciones y brotes entre los trabajadores del campo. Es por eso que legislaciones estatales y fondos federales están siendo usados para el programa Healthy Harvest o cosecha saludable, lo que ayuda a esos infectados con asistencia monetaria, alojamiento y apoyo médico. So being able to connect with a health clinic that will be able to do telehealth, make sure that they are monitoring their symptoms and that they're staying healthy during their quarantine. Los fondos para este programa expiran para finales del año. Y con los condados de Fresno, Merced y Kings de regreso al nivel color morado, restauranteros locales dicen estar frustrados con las órdenes estatales. Nuevamente las restricciones han cerrado las operaciones interiores. Algunos negociantes dicen que están trabajando para trabajar bajo estas nuevas medidas. Going to outdoor dining, we lose a large portion of that revenue, which essentially forces us to fire new employees that we just brought on. It's a double-edged sword for us. It affects every single restaurant. El grupo Abran al Valle Central planea llevar a cabo una manifestación este sábado en frente del edificio del Departamento de Salud Pública del Condado de Fresno. Por su parte, otro grupo de restauranteros en el Condado de Nevada han presentado una demanda legal contra el condado y el gobernador Newsom. Dicen que las restricciones de COVID-19 han violado sus derechos para seguir trabajando y están buscando daños monetarios. Un experto en la Constitución dice que las probabilidades están a favor del gobernador y el condado. Clearly, the government has ample authority to close businesses if that poses a public health risk. There's no doubt about that. That's not un-American. It's not a violation of people's rights. It's the sovereign authority of the state to protect the health, safety, and welfare of the people. Empresarios dicen que no todos los restaurantes están preparados para enfrentar las restricciones de 24 horas. Ahora nos vamos con AJ Fox para que nos cuente sobre los cambios climáticos que se aproximan. AJ, ¿parece que va a llover? No más llover para hoy, pero tenemos llover esta mañana y ahora mucho sol en el Valle Central. Los números para llover totales de lluvia desde la medianoche en Fresno, 0.17 pulgadas. Un poco menos para Madera y Merced, el más lluvia hoy, 0.40 pulgadas solo para hoy. Ahora las lluvias son terminado.
66 grados ahora en Fresno, 65 en Madera, 68 en Visalia, casi 70 grados en Porterville. El satélite nos muestra las nubes y las lluvias están paterando y mañana posibilidad de neblina en el norte cerca de Merced, una línea de neblina, mira, ahora, y en el sur del valle, cerca de Visalia, una posibilidad de neblina en la mañana. Temperaturas va a estar cerca de normal, 62 grados en Visalia, 64 en Hanford, 63 grados en Madera, 61 en Merced, 65 grados en la tarde para los vanos. Y para los próximos 7 días en Fresno, una posibilidad de neblina cada día. Creo que el día más peor para neblina va a estar la mañana del sábado. Temperatura máxima va a estar 60 grados exactamente. La próxima semana parcialmente nublado o mayormente soleado, pero neblina cada mañana. Desiree, regreso contigo. Me encantó esa imagen que mostraste al principio de tu pronóstico, AJ. Gracias. Líderes latinos en Fresno y alrededor del estado le piden al gobernador Newsom el nombrar a un latino o latina como el reemplazo de la senadora Kamala Harris. Latinos representan cerca de 40% de los habitantes del estado, pero nunca han representado a California en el Senado. Durante una conferencia de prensa esta mañana en el Palacio Municipal de la ciudad de Fresno, líderes locales pidieron el apoyo del gobernador. Tendremos más sobre esta reunión esta tarde a las 5 por KC24. En otras noticias, un hombre terminó en el hospital tras ser herido de... El hecho se registró este martes por la noche en el área de Cherry y Church. Oficiales de policía informaron que la víctima recibió un impacto de bala en la pierna. Un hombre que se encontraba caminando por la zona fue el que le dio aviso a las autoridades. Se espera que la víctima se recupere. Oficiales dicen que al momento del hecho la víctima estaba ebrio y no pudo proveer información sobre lo sucedido. Si tiene información sobre este caso, comuníquese con la policía de Fresno. Y en el área de Los Ángeles, oficiales buscan a este hombre quien atacó a una mujer en el baño de una tienda Petco. Video de vigilancia captó al sujeto en el área del hecho. Autoridades creen que usó unas tijeras para abrir el candado de la puerta del baño. Oficiales dicen que el sospechoso agredió sexualmente a un empleado. She did suffer a facial injury. Injuries on one of her arms and her legs, and that was during the altercation with the suspect. She did resist. Si tiene información sobre el paradero de este sospechoso, comuníquese con la policía del área de Los Ángeles. Ha pasado un año desde que 10 personas fueron baleadas durante una fiesta al sureste de la ciudad de Fresno. 4 hombres murieron y 7 sospechosos continúan tras las rejas. Oficiales de policía de Fresno dicen que se trataba de pandilleros buscando venganza, pero ninguna de las víctimas era miembro de una pandilla. Representantes del centro de Fresno Center dicen que esas familias afectadas por el tiroteo masivo aún buscan ayuda mental y otros servicios de ellos. We never had a mass shooting before, especially in this small ethnic community that is so close-knit, so it was really tough. 4 de los 7 sospechosos se presentarán en un tribunal en enero. Por su parte, estudiantes de la Universidad Davis cuentan con una nueva herramienta para rastrear a COVID-19. Están usando una aplicación para contactarse a personas que posiblemente tuvieron contacto con alguien infectado con el virus. Creadores dicen que es como el conectarse con un dispositivo Bluetooth a su teléfono, pero en vez usan otros teléfonos en su sistema. Any tool that can help with contact tracing and help us reduce the spread is always welcome, especially with technology. Everyone has a phone in their pocket. El director de la aplicación dice que espera que el programa ayude a prevenir más infecciones. Y mientras la pandemia continúa, un programa especial tiene como objetivo de ayudar a residentes en centros de vida asistida. Para los últimos 13 años, Chrissy Buckley ha ayudado a brindar el espíritu navideño con el programa Adopta a un Abuelo. Actualmente el programa se ha unido con el centro Bistro Hospice y trabajadores de 4 centros de asilo e instalaciones para vida asistida en el Valle. I'm sure every single nursing home in the whole valley would be blessed by this. But with funds being, tight, we don't have enough quite yet. My goal would be to adopt every single nursing home in the Central Valley.
Los regalos obtenidos serán entregados el lunes 21 de diciembre. Por otro lado, un evento anual navideño regresa al centro de la ciudad de Clovis, claro, con algunos cambios debido a la pandemia. Por 17 años, el evento One Enchanted Evening sucederá por 2 noches para disminuir el número de personas que acudan en una sola noche. It's beautiful here. The merchants have decorated very beautifully, and we're going to kick off the holidays with holiday music on the intercoms. We're not having any bands or carolers. El evento también contará con paseos por carroza y comida. La celebración sucederá este jueves y viernes de 5 de la tarde a 8 de la noche. Así que ya sabe, si no tiene nada que hacer para mañana, puede irse a Clovis. Claro, va a haber mucha precaución y use sus máscaras. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.